Todos conocemos ya este camino de los pasos que se dan entre una oclusión de vena y el desarrollo del edema macular. Y es importante entender que hay diferentes mediadores que están involucrados en este proceso, además del VEGF, también hay mediadores inflamatorios. Miren este trabajo in vitro del estudio de las concentraciones in vitro del VEGF en pacientes con oclusiones venosas, como tenemos casi un 30% de pacientes que presentan niveles de VEGF normales, o sea, exactamente igual que un paciente sano sin oclusión. En cambio, cuando se mide la interleuquina 6 en el vitro de estos pacientes, sí hay una diferencia siempre estadísticamente significativo, siempre va a haber un aumento significativo de la interleuquina 6 en estos pacientes, al menos en este estudio observado. Sabemos que el Ozurdex está aprobado por el estudio GENIV desde el año 2010, pero recientemente han salido estudios en vida real que nos están dando un poquito más de información de cómo utilizar este medicamento en nuestros pacientes. Yo escogí estos dos porque tienen análisis similares y creo que nos ayuda a robustecer más nuestras conclusiones. Así que vamos a hablar sobre el Ozurdex y las lecciones aprendidas a través de los estudios de vida real. No tengo ningún interés económico en esta presentación, pero sí he recibido compensación de Allergan y de AbbVie por presentaciones y por advisory boards. Vamos a hablar de eficacia, intervalos de retratamiento, vamos a hablar de biomarcadores y habían otras dos cositas que podríamos obtener de estos estudios de vida real, que es el efecto en los pacientes naive y los efectos en la presión intraocular y la catarata, pero por cuestiones de tiempo no vamos a hablar sino solamente de los tres primeros aspectos. Hablemos de la eficacia en el COBALT, que fue un estudio que se realizó en Corea en pacientes con oclusiones de rama. La ganancia promedio al cabo de 12 meses fue de 12 letras y cerca de un 56% de los pacientes ganó 15 letras o más. El estudio Louvre, que fue un estudio que se realizó en población francesa en pacientes con oclusión de rama y oclusión de vena central de retina, al cabo de 2 años la ganancia promedio fue de 11 letras y cerca de un 40% de los pacientes ganaron 15 letras o más. Esto se logra con un promedio de 2 inyecciones en el COBA y 2.6 inyecciones al cabo de 2 años en el Louvre. Estas son las curvas de la agudeza visual en los pacientes, en los cuales vemos una rápida ganancia hasta el segundo mes, luego hay una caída alrededor del cuarto mes y luego hay una estabilización en el seguimiento a los 2 años. Pero ellos hacen un análisis de una segmentación por grupo que me parece súper interesante y quiero que veamos juntos. En azul tenemos los pacientes con los que recibieron una sola dosis de Ozurdex, o sea, con un solo implante tuvo resolución del cuadro. En naranja los pacientes que requirieron múltiples dosis de Ozurdex y en gris los pacientes que requirieron tratamientos adicionales. ¿Qué pasa con estas poblaciones? 33% de los pacientes en el Louvre tuvieron resolución con un solo implante. Esto es muy interesante y miren cómo la curva se comporta de una manera muy diferente, porque después de esa pequeña caída al mes 4 hay un incremento progresivo de la agudeza visual hasta el final del estudio a los 2 años. Aquí el análisis desglosado del COBALT, que también hicieron lo mismo. En naranja los pacientes que requirieron un solo implante y en azul los pacientes que requirieron múltiples implantes o tratamientos. Y en el COBALT el 32% de los pacientes se resuelve con un solo implante. De nuevo, vemos lo mismo, como la agudeza visual no decae, sino que se mantiene y tiene un leve ascenso. Entonces, los pacientes que requirieron tratamiento combinado en el Louvre fueron alrededor de 55%, algunos láser, otros anti-VEGF, siendo el ranibizumab el más frecuente, y la causa de ese tratamiento combinado era la presencia de isquemia o la recurrencia del edema. ¿Qué podemos concluir en la eficacia? Que la ganancia promedio en estas poblaciones fue de 11 y 12 letras, entre un 40 y 50% de los pacientes gana 15 letras o más. Cerca de un 30% de los pacientes requirió un solo implante. Esto es muy costo efectivo en nuestras poblaciones. Los pacientes que requieren una sola dosis logran mantener la agudeza visual al cabo de 2 años y el 55% de los pacientes
podría requerir un tratamiento combinado de acuerdo a los parámetros de retratamiento de estos estudios. El segundo aspecto que vamos a hablar es precisamente el intervalo de retratamiento. En el COVAD ellos tuvieron un promedio de retratamiento alrededor de 20 semanas y en el Louvre alrededor de los 6 meses. Bien, veámoslo aquí desglosado en el Louvre. Un 30% requirió un solo implante, un 29% requirió 2 implantes y ya cerca de un 40% requirió 2 o más, 3 o más implantes. ¿Cuáles eran los criterios que ellos tenían para retratar al paciente? Que hubiese la presencia de nuevos quistes o de nuevo fluido subretiniano o que hubiese un incremento del grosor macular de 50 micras o más o una pérdida de 5 letras de agudeza visual. Y ellos describen que siempre el hallazgo o en el OCT precede la pérdida visual más o menos con 14 días. Es decir, que hacer oportunamente la evaluación del OCT de estos pacientes para retratar oportunamente va a evitarnos esa pérdida de la visión. Entonces, con respecto al retratamiento, los intervalos de retratamiento en esas poblaciones fueron de 5 a 6 meses. Nosotros tenemos pacientes que retratamos 4 meses incluso. 60% de los pacientes requirió máximo 2 implantes en 2 años y siempre los hallazgos del OCT anteceden los cambios en la agudeza visual, considerando esos parámetros como unos parámetros de retratamiento. Finalmente vamos a hablar de los biomarcadores que ellos observaron. Recordemos que esos biomarcadores nos van a ayudar a identificar qué es mejor para cada quien y volvamos a esa gráfica que les quiero mostrar de la diferencia entre los pacientes que requirieron un solo implante y aquellos que requirieron múltiples implantes. Puede ser que hayan unos pacientes que son suprarrespondedores. Es ese 30% de pacientes que va a requerir un solo implante. ¿Y cómo los vamos a poder identificar? Precisamente con eso que les dije. Los pacientes que requieren un solo implante no van a tener esa caída en la agudeza visual al 4.º mes. Nosotros generalmente a estos pacientes le colocamos el implante, lo citamos a los 15 días para tomar la presión intraocular y luego hacemos un primer OCT a los 2 meses porque el OCT de los 2 meses generalmente me va a mostrar el punto máximo de ganancia visual y de grosor y reducción de grosor macular. Y de nuevo lo citamos a los 4 meses para definir el retratamiento. Y cuando tenemos que no hay una caída en la agudeza visual a los 4 meses y no hay una caída en los grosores del maculares a los 4 meses, es muy probable que ese paciente pueda mantenerse con un solo implante o por lo menos tener extensiones mayores de retratamiento. Eso se observó en el Cobalt y también se observó en el Louvre. De nuevo, veamos enfoquémonos acá en los 4 meses, como la población que requirió un solo implante no tuvo esa caída que se observa en los pacientes que requirieron múltiples implantes. Entonces, al 4.º mes, si no hay ese regrosamiento, podríamos estar en presencia de un suprarrespondedor. Otras características que ellos vieron en esos pacientes que requirieron un solo implante es que tenían grosores maculares moderados. Es decir, pacientes que tenían grosores maculares mayores a 600 micras no tuvieron o requirieron múltiples implantes. En cambio, pacientes con grosores maculares menores, cercanos a las 500 micras, son aquellos que requirieron un solo implante. También observaron que los pacientes que requirieron un solo implante tenían un mayor porcentaje de densidad capilar en el angio-CT, así que ojo al angio-CT de estos pacientes. En conclusión de los biomarcadores, cerca de un 30% podría tener esa respuesta terapéutica superumbral. Se caracterizan por no hacer ese reengrosamiento al 4.º mes de tratamiento, tienen grosores maculares moderados y no tienen signos de maculopatía isquémica para que los identifiquemos. En conclusión, podemos tratar de extrapolar un poco de información de los estudios de vida real. Cerca de un 50% va a tener una ganancia de 15 letras o más. Podrían requerir un 50% tratamiento combinado, 1/3 de los pacientes podría tener respuesta subumbral, 60% de los pacientes requerir 2 implantes o más al cabo de 2 años y ojo al OCT al 4.º mes que nos puede ayudar a identificar esos pacientes. Aquí foticos con mi profesor y mentor, mi querido doctor Ali Alvarado, al cual me adoptó, me recibió, me protegió desde el primer día que llegué a este país y me sigue cuidando
todo este tiempo. Lo quiero mucho.